Muy buenos días. Vamos a analizar, a repasar los mercados como cada día, a ver qué operativas podemos ir buscando en Bitcoin, en Ethereum y en el resto de mercados. En un día además importantísimo porque ayer tuvimos esa reunión de la Reserva Federal por la noche. Hoy tenemos esa resaca de la reunión y pendientes de si Trump finalmente se decide a atacar o no en Oriente Medio. Tiene pinta de que puede atacar de manera inminente, sobre todo porque tenemos esas instalaciones nucleares de Fordow que solo se pueden destruir con las bombas que tiene Estados Unidos. Y ya sabéis que Trump ha dejado muy claro que Irán no va a tener armas nucleares. Así que cuidado porque durante el fin de semana podríamos presenciar ese ataque de Trump que, por supuesto, tumbaría los mercados. Ahora lo vamos a analizar. Y con respecto a la reunión de Powell, básicamente lo que dijo es que no puede bajar los tipos de interés hasta que no sepa cómo van a quedar esos aranceles de Donald Trump, hasta que no sepa qué porcentaje de aranceles se va a aplicar a cada país y puedan hacer unas predicciones, entre comillas, de cómo van a impactar esos aranceles a la economía, si va a haber un impacto realmente inflacionario alto o no. Entonces, de momento, Powell remitiéndose a todo lo que había dicho hasta ahora, no nos ha dicho nada nuevo y lanzando, entre comillas, dardos a Trump, porque al final es Trump el que pone esos aranceles y es también Trump el que le está diciendo a Powell: quiero que bajes los tipos. Pero claro, Powell le dice: oye, no se lo ha dicho evidentemente así, pero lo que está dejando entrever es: oye, majo, no voy a bajar los tipos hasta que no sepa cómo van a quedar tus aranceles. Por lo tanto, seguimos con esa disputa Powell-Trump, Trump-Powell, que ya os digo que desde luego Powell y la Fed se van a mantener independientes de lo que diga Trump y el gobierno, y hasta que no vean, y tiene lógica, yo la verdad es que puedo estar hasta de acuerdo. Mirad que yo no soy muy pro Powell, ¿vale? Igual que tampoco me gusta demasiado Lagarde, la del BCE de Europa, pero la verdad es que estoy de acuerdo que es imposible hacer unas previsiones económicas si no sabes cómo van a quedar esos aranceles. Es lógico, ¿vale, chicos? Así que dicho esto, ¿cómo reaccionaron los mercados? Pues la verdad es que tampoco hubo demasiado movimiento, ¿vale? Si echamos un ojo a Bitcoin, ahora miramos también Nasdaq y demás, si echamos un ojo a Bitcoin, mirad cómo en el gráfico, perdón, esto es Ethereum, mirad cómo en el gráfico de 5 minutos, cuando teníamos o entrábamos precisamente en esas horas de la reunión por aquí, ¿vale? Sobre las 8 de la tarde, esta zona de aquí, bueno, pues lo que veíamos eran esos movimientos al alza y a la baja, más o menos, de Bitcoin, que lo comentaba por el canal, nos venía dejando una divergencia alcista y finalmente rompía yéndose de nuevo hacia la parte alta del rango. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, a un Bitcoin que se está moviendo, vamos a verlo aquí en gráfico horario, se está moviendo en un rango prácticamente desde que terminó esa caída del martes, que la acabó el martes por la tarde, estamos a jueves, llevamos ya 2 días, pues en esta acumulación, ¿vale? En este rango, justo en esa zona del POC, como podéis ver, de los $104.000, esa zona de máxima acumulación de volumen, que sí es verdad que ayer, ¿vale? Ayer conseguía dejar ese doble suelo en la zona, y por eso es por lo que yo, después de meter esos trades, esos longs de los que saqué profit en la parte alta, como os comenté, he dejado un par de ellos protegidos con stop loss, tanto en Bitcoin como en Ethereum, precisamente por si lo que estamos viendo es un apoyo al POC para después continuar subiendo, ¿vale? Y que el precio de Bitcoin y Ethereum pudieran desde aquí continuar subiendo, pues yo ya llevaré esos long dentro. Pero claro, lo que vemos ahora por la mañana otra vez es que el precio vuelve a tratar de perforar, de hecho he metido algún sortito, vuelve a tratar de perforar otra vez esa parte superior, ¿vale? De esos $105.000 que tenemos, ese POC de corto plazo, como podéis ver, ¿vale? Ese nodo de $105.000, y no puede, y de hecho es que si nos vamos al gráfico de 5 minutos, pues lo que vemos es que otra vez nos está dejando ahí una divergencia bajista en precisamente estos máximos, ¿no? Entonces es muy probable que veamos de nuevo desde aquí, pues una búsqueda otra vez, insisto, de la parte baja de este rango por parte de Bitcoin, y a ver si consigue mantener o no esos $104.000. Claro, el problema es que hay tanta incertidumbre y el mercado está tan expectante de lo que va a pasar en Medio Oriente que yo creo que nadie se atreve a hacer movimientos fuertes, porque claro, ¿tú cómo te atreves a comprar aquí fuerte si realmente no sabes si luego va a venir el fin de semana, va a llegar Donald Trump, va a atacar y te va a tumbar el mercado, ¿vale? Pero esto incluidos los fondos de inversión, que muchos no sabrán tampoco, hombre, hay insiders y todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Y todas teorías de la conspiración de los fondos que están dentro del mercado y saben lo que va a suceder y todo lo que queramos, pero yo creo que hay muchos que realmente no saben lo que va a suceder, ¿no? Solo Trump y los más cercanos, sobre todo del Ministerio de Defensa y Ejército y demás, sabrán realmente
finalmente lo que va a suceder. Igual Trump de verdad no tiene la decisión tomada y ni él lo sabe, y por lo tanto es muy difícil ahora mismo posicionarse. Y yo creo que por eso estas correcciones que hemos visto precisamente el lunes, mucha gente que ha recogido beneficios se ha salido del mercado, y esta podríamos decir indecisión que estamos viendo pues es fruto, como digo, de esa incertidumbre que hay ahora mismo en el mercado. Y si nos vamos al gráfico diario, pues ya os digo, ahí estamos peleando con el POC. Hay que tener en cuenta, si finalmente se produjera el ataque, que yo no descarto, bueno, si se produjera el ataque, obviamente Bitcoin va a presionar a la baja. Habría que vigilar esa zona de los 101.500, porque aunque se produzca el ataque, oye, lo mismo Bitcoin consigue aguantar ese nivel, ¿vale? Si le perdiera, ya sabéis que nos vamos a los 97, pero bueno, si consiguiera aguantar ese nivel, podríamos ver alguna fuga a la baja, como ya vimos aquí, por ejemplo, para que después el precio intentara recuperar de nuevo al alza. Eso habría que verlo, pero esa es la zona a vigilar, esos 101.500 dólares más o menos, si finalmente corrige, ¿vale? El que se estaría metiendo en más problemas, en mi opinión, sería Ethereum, ¿vale? Lo primero porque ya sabéis que Ethereum pues viene arrastrando esa divergencia bajista, lo hemos visto ya mucho en los últimos días, y porque al final está más cerca, bajo mi punto de vista, de esas zonas de soporte. Si pierde ese nivel de los 2.460, 70 más o menos, esta zona, sí es verdad que igual que hizo suelo, fijaros, en el entorno de los 2.400 dólares, pues podría volverlo a hacer, pero yo si finalmente Bitcoin mete esa corrección, a Ethereum lo veo cayendo más abajo, lo veo en ese nodo de 2.200, 2.300 fácilmente, llegando hacia la zona. Y un Ethereum que en el corto plazo pues está un poquito en la misma situación que Bitcoin, con la diferencia que Ethereum está por debajo del POC ahora mismo, ¿vale? Tanto el POC de corto plazo como el POC de largo plazo de todo este rango en el que llevamos pues desde el 10 de mayo, o sea, ya más de un mes, iba a decir un mes, pero claro, no, estamos a 19 de junio, más de un mes ya, un mes y 9 días llevamos en ese rango, y está por debajo del rango y rechazándolo nuevamente esta noche. Por lo tanto, otra vez podríamos ver que el precio vuelve otra vez a corregir hacia la parte baja, hacia esos 2.460, que es precisamente la zona que acabo de mencionar que tiene que aguantar, porque si la pierde se nos va a ir hacia los 2.400 dólares. Yo Ethereum, hasta que no se ponga por encima del POC, hay que seguir teniendo cierto cuidado. Eso no quiere decir que luego, si llega ahí y hace suelo como veíamos ayer, se pueda meter algún long para después volver a sacar profit arriba y dejar algo, ¿vale? Dejar algo protegido con un stop loss por si rompe al alza y sigue subiendo, pues tú ya ir dentro, igual que hicimos en la parte alta del rango cuando el precio de Ethereum rechazó. Igual, pues bueno, que ya sabéis que es como yo opero siempre, ¿vale? Tenemos a un oro, vamos a verlo rápidamente también, que viene precisamente perdiendo esa línea de tendencia alcista. Yo ya sabéis que comenté ayer, lo pasé por el canal de Telegram, que creo que esa pérdida nos puede llevar de nuevo a la zona de los 3.310, donde tiene el POC también de largo plazo. Evidentemente, si finalmente Trump ataca, vamos a ver a un oro de nuevo volando. Fijaros cómo subió precisamente a raíz de esos ataques, de cuando comenzaron esos ataques entre Israel e Irán. Como digo, si finalmente Trump ataca, vamos a ver un oro que vuelve otra vez a subir, a un euro dólar que tras rechazar esa zona pues se nos ha ido a la zona que teníamos marcada de soporte del 1,1444 más o menos. Y desde aquí, o incluso un poco más abajo, esa línea de tendencia de ese POC, pues podría tratar de hacer suelo para continuar subiendo, ¿vale? El euro se está viendo, está cayendo por esa fortaleza que está mostrando el dólar, precisamente porque está actuando un poco como el oro de activo refugio por esas tensiones e incertidumbres, bajo mi punto de vista, que estamos viendo en los mercados, ¿vale? Y el Nasdaq y el S&P que se resisten, chicos, a los máximos históricos. Lo he mencionado, estamos a un catalizador, a una buena noticia, aunque que Trump diga que no va a atacar en la guerra o que se rebaje esa tensión en la guerra, para que el Nasdaq y el S&P se nos metan en máximos. Pero también estamos, al estar precisamente en una zona tan elevada, una zona donde ya hemos visto cómo en esos máximos históricos pues nos entró oferta y el precio se acabó tumbando, se acabaron tumbando los precios, pues claro, también estamos en un nivel en el que si Trump ataca, la corrección podría ser importante, tanto para el Nasdaq como para el S&P. Eso no quiere decir que luego nos vayamos al POC, en el caso del Nasdaq, a los 21.200 y desde ahí podamos recuperar, igual que he mencionado de Bitcoin, ¿vale? Pero estando en los niveles en los que estamos, ahora mismo la indecisión es máxima.
sí que sigue con una tendencia alcista tanto el Nasdaq como el S&P, porque la corrección de ayer, por ejemplo, bueno, de hecho ayer cerraban en verde por la mínima, pero en verde, hoy sí es verdad que viene corrigiendo un 0,50, por ejemplo el S&P, pero seguimos en tendencia alcista, pero ya muchísimo más, evidentemente, de comparar esta subida a esta última, pues no tiene nada que ver, ¿no? Estamos viendo mucha más incertidumbre, también seguramente, pues lo que he dicho, habrá presión vendedora por estos niveles, ya que estamos en una zona de oferta, en una zona de máximos históricos, de resistencia, y por eso hay que tener cierta precaución, ¿vale? Porque igual que un buen catalizador podría mandarlo por encima, como Trump diga que inicia la guerra, puede meter una corrección. Así que para mí los índices ahora mismo, hombre, quien haga scalping a corto plazo, eso es otra cosa, pero ahora mismo a largo medio plazo están para esperar y ver, no se puede hacer mucho. Y echando un vistazo ahora sí a SUI, la altcoin que me habéis pedido, creo que la tenía analizada. Mirad, tengo por aquí el gráfico de scalp de SUI y que son los que utilizo para subir esos gráficos a redes sociales y demás, un poco más llamativos, ¿no? Para llamar la atención. Pues creo que la tenía analizada en Swing, pero se me ha ido la pinza, lo tenía aquí puesto esto de redes sociales y la he vuelto a analizar. La verdad es que no he mirado ni el gráfico de Swing, le he hecho un análisis rápido, ¿vale? Y básicamente Swing tiene toda la pinta, toda la pinta de que va a continuar cayendo. Esto tiene toda la pinta de que se nos va a ir a buscar la zona de los nodos del entorno de los 2,25 por lo menos, incluso hacia la zona del 1,7, incluso $2, ¿vale? Hacia estos niveles de aquí, y ahí veremos si consigue hacer suelo, ¿vale? Porque ahora mismo está, como podéis ver, en tierra de nadie. Le quedaba este pequeño nodo de aquí, que se sitúa justo donde está ahora, en los 2,81 más o menos. Está presionando a la baja de esa zona, y al final nada que Bitcoin y Ethereum pues corrijan otro poquito. SUI yo creo que puede terminar de caer ahí. De hecho, incluso tiene esa línea de tendencia alcista sobre la que sube desde agosto de 2024. El performance a largo plazo, voy a quitar los dibujos, quiero que se vea bien. Mirad el gráfico diario, mirad el gráfico semanal. El performance a largo plazo de SUI es muy bueno. De hecho, es mucho mejor que la gran mayoría de las altcoins. Es decir, hemos visto cómo el precio ha ido subiendo, casi siempre se ha quedado, fijaros por ejemplo aquí, cómo se va quedando lejos precisamente de esos mínimos anteriores, y vuelve a lanzar otro ataque al alza. Y ya os digo, ahora vamos a ver si consigue hacer un ataque a esa zona, ¿vale? Que tiene bastante pinta. Pues bueno, se podría plantear algún tipo de compra en esos niveles. Sí es verdad que tiene que ser una compra parcial, una compra, en mi opinión, muy cuidadosa, ¿vale? Muy cuidadosa, porque todavía tenemos el POC, chicos, en el entorno de los 0,83, ahí abajo, muy abajo, y al final, pues si perdiera ese nivel, imaginaros que por lo que sea Bitcoin y Ethereum meten una corrección mucho más amplia, SUI pierde ese nivel, podría irse ahí. Por eso siempre hablo de compras parciales. Me da igual el activo que sea, siempre hay que hacer compras parciales y reservar capital, porque al final aquí nada es 100%, nada es seguro, pero sí es verdad que en esos niveles, sobre todo si vemos que llega y vemos que hace algo de suelo, pues se puede plantear algún tipo de compra. De hecho, mirad por ejemplo cómo la última vez que llegó a esta zona, que fue antes de iniciar ese rally de abril-mayo de este año, de 2025, bueno, pues nos vino dejando esa divergencia alcista en el RSI, especialmente entre estos dos mínimos, que evidentemente pues por estos niveles nos dejó una oportunidad de compra interesante, que fijaros como solo con haber entrado, vamos a poner que has entrado aquí en los 2,05, pues con haberte ido hasta el siguiente nodo, no hasta el máximo evidentemente, sino hasta el siguiente nodo, pues ya tienes un 70-80% de profit más que interesante, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, ya os digo, ahí en SUI, que todavía creo que puede seguir corrigiendo, pero al final pues lo que hemos mencionado estos días, el hecho de que Bitcoin o Ethereum pues puedan corregir a la baja, nos va a dar la oportunidad también de seguir buscando esas gangas o esos descuentos, esas caídas en las altcoins para poder ir comprándolas con mucho cuidado, por favor, y compras parciales, insisto, ¿vale? Porque además la incertidumbre ahora mismo es enorme a nivel fundamental, a nivel geopolítico, ¿vale? Tenemos hoy pocos datos, la verdad. Sobre lo más importante es la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que conoceremos, si no me equivoco, creo que a eso de las 11-12 de la mañana. Os la comentaré cuando la conozcamos, y pocos datos más, pendientes de lo que suceda en Oriente Medio, y a seguir operando como hasta ahora, basándonos en análisis técnico, que desde luego está siendo bastante más fiable últimamente que la geopolítica, ¿vale? Porque la geopolítica, os digo que hoy en día
Bueno, pues ese es el mundo, parece que es un polvorín, desgraciadamente, y es totalmente imprevisible. Ojalá vayan cambiando las cosas, porque desde luego se nos está quedando un mundo peligroso, ¿vale, chicos? Así que nada más, votad qué altcoin queréis para el día de mañana. Voy a dejar ya de aquí. Mirad, eso ahí tenía CoinMarketCap abierto, que estaba echando un ojo ahí a Sui. Voy a dejar borrado ya de aquí Sui. De momento seguimos con ese empate entre Bet y Aéreo para el día de mañana, así que votad cual queréis. Miento, para el día de mañana no, porque mañana voy a explicar, va a ser para el lunes ya, mañana voy a explicar o bien BinX o bien el indicador. Luego os mando una encuesta por el canal de Telegram para que me digáis qué preferís que haga mañana, si que explique la plataforma de BinX o que explique este indicador de volumen que yo utilizo, y el que no salga para mañana, pues le dejaremos, por supuesto, para el viernes que viene, ¿vale, chicos? Así que ahora, sin nada más, dejad vuestro like, comentad qué altcoin queréis para mañana, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Pasad buen día y que tengáis muy buenos profits.